¿Cómo se hace para financiar la regularización de asentamientos en un contexto de restricciones presupuestales? El tema generó mucha discusión cuando se trató en diputados la rendición de cuentas. En el proyecto que envió el Poder Ejecutivo se incluyó la creación de un fideicomiso de integración social y urbana que se nutre con la recaudación de dos impuestos cuyo destino hoy es el Instituto Nacional de Colonización. Por esa vía se espera obtener unos 30 millones de dólares por año para empezar a atacar los problemas de vivienda más urgentes. La iniciativa fue votada en la Cámara Baja por el oficialismo, pero recibió reproches del Frente Amplio y de varias gremiales agropecuarias. Ahora, la discusión se trasladó al Senado. Allí, estas disposiciones están encontrando nuevos reparos, pero esta vez dentro de la coalición multicolor. Concretamente, el senador Sergio Botana del Partido Nacional anunció que no acompañará la quita de recursos al Instituto de Colonización y agregó que buscará apoyos por varios lados para que esa propuesta venida del Poder Ejecutivo no prospere. Estamos justamente con el senador Sergio Botana para profundizar en sus argumentos. Senador Botana, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, y buenos días a la enorme audiencia En Perspectiva. Primero, una pregunta general para que nos dé un titular. ¿Usted está buscando los votos para que este artículo no prospere en el Senado, ¿no? ¿Cómo viene con esas gestiones? Tengo enorme fe, toda la fe del mundo, de que vamos a conseguir que lo que es de colonización quede en colonización, que lo que es de la tierra y del trabajo de la campaña quede para la producción del Uruguay. Ajá. ¿Cuántos votos va consiguiendo? ¿Son blancos? ¿Son de cabildo abierto? Porque apuntó para los dos lados, ¿no? Yo he tratado de poner el tema arriba de la mesa. Uno no consigue el voto de nadie. Uno en realidad lo que hace es sembrar la discusión. Y es cada legislador con su independencia de criterio y también y con el equilibrio de sus compromisos políticos, porque si no, no se podrían hacer partidos y no se podrían llevar adelante cuestiones en conjunto. Siempre hay que hacer sacrificios políticos por la causa para que, bueno, a veces nos toca a nosotros el beneficio, otras veces les toca a otros, pero en este caso veíamos un perjuicio general sobre un sector, además, por el que nuestro partido ha tenido a lo largo de la historia altísimo compromiso. Lo tuvimos con Wilson y lo tuvimos antes, con figuras enormes como la de Arturo González Vidarte, en la propia formulación de la idea del instituto, en esa ley sabia, y a lo largo de toda la historia hemos estado comprometidos con la posibilidad de que el humilde acceda a la tierra y de que la pueda trabajar, y de que prospere este régimen de las colonias, que también es cierto que tiene sus debes también. Bueno, en ese punto me gustaría que volviéramos dentro de un rato, pero repasemos lo que ocurrió en diputados. En la rendición de cuentas se crea un fideicomiso para relocalización y regularización de asentamientos que se nutre con la redirección de dos impuestos que originalmente van al Instituto de Colonización. El impuesto adicional al impuesto a las transmisiones patrimoniales sobre los inmuebles rurales y la sobretasa del impuesto al patrimonio. Como hubo reparos del Partido Colorado, de Cabildo Abierto y del propio presidente del Instituto Nacional de Colonización, el oficialismo redactó una nueva versión del artículo 246 en la que, bueno, el Instituto de Colonización pierde entre 25 y 30 millones de dólares anuales que vienen de la recaudación de esos dos impuestos, pero como contrapartida se le devuelve 100 millones de pesos que estaban previstos en el presupuesto nacional y que se le quitaban en el proyecto de rendición de cuentas enviado por el Poder Ejecutivo. Y además, el instituto logra que se le reconozca expresamente que Rentas Generales no le transfirió unos 26 millones de dólares por la recaudación de los dos impuestos correspondientes al último tramo de 2019, 2020 y lo que va de 2021. O sea, se atenuó en algo el impacto. ¿No le convence? Primero que esa plata que se le reservó, en definitiva, pertenecía al instituto y algún día había que dársela, porque en el Uruguay no se legisla para atrás. Ese no es un logro, dice usted. Esa plata, no de hecho, ya estaba, ya tenía que estar. Pero mirá esta circunstancia. Los 100 millones de pesos son
2,5 millones de dólares. Esos son 1.000 hectáreas por año. Eso es insuficiente para adquirir tierras para nuevos colonos, pero además tendría un efecto negativo para el propio Ministerio de Economía, para la propia recaudación del país, porque colonización actúa como ente testigo que obliga a que las transacciones inmobiliarias en la tierra sean registradas por su valor y no sean registradas por un valor menor. Las tierras de determinada superficie, cuando se van a vender, son ofrecidas por el mismo precio al Instituto de Colonización. O sea, el medio de la transacción, el Instituto de Colonización dice: esa tierra me interesa, la compro. En la medida en que esa tierra hubiera sido puesta por un precio menor al precio de mercado, obviamente el instituto va a decir: compro. Con lo cual obliga esta normativa a que no se ponga ninguna tierra por debajo de su precio y se paguen todos los tributos que se debe pagar. O sea que limitar la cantidad de tierras que el instituto puede comprar hace que cuando se supere esa cifra de las 1.000 hectáreas, 1.500 hectáreas que se puedan comprar con esa plata, cuando se supera esa cifra, ya todo el mundo sabe que el instituto no puede comprar más y por lo tanto de ahí en adelante, después que eso sucedió, se podría empezar a hacer las transacciones por menor valor del real, del que realmente existió. O sea, registrarlas por menor valor del real. ¿Esas cosas pasan? Y esas cosas pasan mucho. Entonces ¿Ese es un argumento que usted maneja para el Ministerio de Economía? ¿Para convencer al Ministerio de Economía? Yo creo que es un argumento sano para el funcionamiento de nuestra economía y de la información general. O sea que también por ese lado esta medida sería de perjuicio. O sea, entonces la solución de diputados no le convence. Es poco lo que se compensa de la pérdida. Y realmente sí, nos perderíamos dos cosas. Por un lado, la posibilidad de comprar tierras hacia el futuro. Por el otro lado, el aliento a que el instituto se desprenda de las tierras que es propiedad para que los actuales colonos puedan ser propietarios, lo cual es un sueño de los que somos wilsonistas, por lo menos, que creemos en que la gente debe acceder a la propiedad de la tierra porque eso actúa como aliento a que inviertan en la tierra, que cuiden el suelo, a que organicen la producción, porque están pensando en dejarles un esquema a sus hijos y a que se produzca el trabajo familiar y no la expulsión de los muchachos, que si saben que tienen expectativas cero de acceso a esa tierra, seguramente no se vean incentivados a quedarse en ella a trabajarla. Entonces, eso también es tema fundamental, pero además, otras dos cosas. El instituto debe tener fondos para comprar maquinarias y debe tener algunos fondos rotatorios para que se pueda producir desde el instituto, en esas tierras del instituto, que las colonias produzcan. Pensemos en una cosa: un colono es a veces un peón rural, o es un estudiante de la agraria o un estudiante de la universidad recién egresado, pero que tiene mucho conocimiento, muchas ganas de trabajar, muchas ansias, mucha inteligencia, pero que no tiene una potencia de capital, si no tendría tierras propias. Entonces, hay que ayudarlo también con elementos para que pueda trabajar, para que pueda progresar, para que pueda hacer suya mañana esa tierra, para que la pueda pagar aunque se le subsidie una buena parte. Pero hay que darle unos fondos rotatorios para que haga comida, para que haga cultivos, que se les den ahora en esta época de septiembre y las tenga que repagar en mayo y con la debida carga de interés, por supuesto razonable, pero
Eso también es necesario. Nosotros tenemos que hacer una verdadera revolución productiva en las tierras del instituto. Revolución productiva, no usted está hablando ser... de eso. Usted está hablando como de un relanzamiento del Instituto de Colonización. Sí. De vuelta, dejo la pelota picando y volvemos a eso enseguida. Llamó la atención que se lo vio el viernes pasado en este debate organizado en Melo por colonos de Cerro Largo a propósito de este tema. Ahí estuvo con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y el senador Óscar Andrade, del Partido Comunista. Usted fue el único blanco. ¿Cómo le resultó estar en esa posición? Bueno, yo no ando mirando al lado de quién me toca estar. Me ha tocado compartir con muchos. Estaba con Carlos María Uriarte, que decían que era blanco también y que por eso le habían sacado de ser ministro de Ganadería. Estábamos sentados al lado, pero... a mí la verdad que nunca me contagiaron los otros y en todo caso siempre traté de tener la misma firmeza en las ideas y no me preocupa el contagio. Si tengo que estar con gente en la que esté discrepando en un tema, también voy a estar. En ese sentido, yo estoy además reivindicando una posición que es histórica de mi partido y estoy evitando un error a mi gobierno, a mi partido, que no quiero que quede mal inscripto para como cosa que nos avergüence en algo mañana en la historia. Tenemos obligación de avisar estas cosas. Algunos parlamentarios nacionalistas que consultamos sostienen que usted, como intendente del interior que fue, tiene una visión muy local de este asunto y que por eso salió a defender a los colonos de su departamento. Sostienen que en Cerro Largo no hay un problema tan grave de asentamientos como sí lo hay en otros, como Canelones, donde hay más de 100 asentamientos y se precisa de forma más urgente atacar este problema. Yo creo que tienen razón en que el problema más grave de los asentamientos está en la capital de la República y en el departamento de Canelones y algo en el departamento de San José, en la parte que está justamente pegada a Montevideo, que allí está el problema más grave y que es un problema que el Uruguay debe solucionar. Lo que también es cierto es que solucionarlo tiene que pasar primero por el paso de detener la creación de nuevos asentamientos. Si usted empieza a arreglar algunos sin haber detenido la creación de nuevos asentamientos, usted nunca va a terminar con el problema. Operaría esto como una invitación a asentarse. Nunca va a arreglar el problema definitivamente. Es como cargar agua en un bolsillo. No hay manera, se le van a ir los recursos. Creo que el tema debe arreglarse. Y está muy bien lo de la creación del fideicomiso. El tema es de dónde son los recursos. Bueno. ¿Son de dejar de trabajar? ¿Son de inmovilizar esas 600.000 hectáreas o de que permanezcan inmovilizadas porque están inmovilizadas esas 600.000 hectáreas? ¿O debemos recurrir a alimentar ese fideicomiso de algún otro lugar que no queremos adelantarnos a decir cuál podría ser? Bueno, en el Partido Nacional se le reprocha a usted que no tiene un plan B para financiar la regularización de asentamientos. Yo tengo sí como no. Y tengo un plan B y un plan C, que al C se lo voy a decir. Al B no, porque se lo digo primero a los ministerios que pueden ser afectados. Y lo debo decir en privado. El plan C que le voy a decir, y que es el de más lógica para este caso, es recurrir a un organismo internacional como el BID o como la CAF, que tienen vasta experiencia en este tema, porque solucionar asentamientos es solucionar convivencias, es solucionar espacios comunes, además de solucionar calles, desagües, temas de saneamiento, viviendas, electricidad. Hay que organizar la vida y la seguridad hacia adentro, la convivencia, los espacios sociales. Hay que regularizar propiedades. Para eso se necesita el conocimiento y hasta a veces la exigencia del organismo, del crédito del organismo internacional,
que conoce y tiene experiencia en esto. Yo creo que eso le da alta rentabilidad al tema. ¿No ve al Ministerio de Vivienda capacitado para esta tarea? ¿No hay lo veo al Ministerio de Vivienda capacitado para esta tarea, con ese financiamiento y esa exigencia, y con un equipo dedicado, un equipo multidisciplinario dedicado exclusivamente a un programa de este tipo, y un poquito por fuera de la burocracia permanente del Ministerio. Esto es un proceso que tiene que ser mucho más rápido y más constante en la intervención, que no puede esperar meses entre decisión y decisión, que se tiene que ir ejecutando de modo continuo, porque requiere también la participación de esos vecinos. Yo trabajé en esas cosas, Emiliano, por eso me animo a hablar con autoridad de esos temas. Yo estaba en la OPP del doctor Jorge Valle cuando se creó el PIAI. Yo estaba al lado del PIAI con el programa de nuestros barrios, que eran tan pobres como los asentamientos que solucionaba el PIAI, y estaba al lado de ese programa. Entonces, bastante compartí de esos temas, si bien no administré nunca ese programa, pero sé cómo es. Pero en definitiva, entonces, ese plan C que usted tiene implica endeudarse, implica tomar crédito de organismos internacionales. Y para esto vale la pena. Para esto vale la pena. Hay otro así plan. Como le digo que no valía la pena endeudarse para detener los motores de la economía y sustituir el trabajo nacional, para este tipo de cosas vale la pena por el aporte fundamental que significa la intervención del organismo internacional, que a uno le pone plazos y obliga a resultados, e impide desvíos, e impide que la burocracia detenga cosas. Entonces, no es menor un mecanismo y el otro. El que ha planteado un plan B es el senador Guido Manini Ríos. Él mencionó la posibilidad de utilizar esa partida especial de dinero que el Fondo Monetario le entregó a Uruguay, y a los países miembros que integran ese organismo. Lo de los derechos especiales de giro, que es un tema de siempre, que es con lo que Argentina ahora va a pagar sus obligaciones de Esta es una partida especial, para utilizar en la pospandemia. A Uruguay le tocan 585 millones de dólares aproximadamente. Es una plata que hay que pagar. Hay que pagar. O sea que eso es endeudamiento externo. Si se la usa, hay que pagar. Por supuesto. Con una tasa de interés muy conveniente, etcétera, pero pero mire que no es menor la tasa que hoy ofrecen los organismos internacionales en este sentido para financiar la construcción. En el mundo hoy, además, el dinero tiene menores costos de interés. Es un buen momento para hacer estas cosas. Pero ese sería su plan C. Sí. ¿Hay un plan B antes? Tengo algunas ideas que he estado manejando en la bancada, y vamos a seguir buscando otras en conjunto con los senadores. En estos minutos, senador Botana, nos detuvimos en cuál sería la forma de financiar esa regularización de asentamientos parciales, ese plan de regularización de asentamientos que quiere acometer el gobierno. O sea, ¿de dónde obtener el dinero que en principio la rendición de cuentas preveía sacarle al Instituto de Colonización? Nos queda todavía la intriga sobre cuál es su plan B, pero dejemos eso para otro momento. Me gustaría que enseguida, en la segunda parte de la entrevista, nos concentráramos en el Instituto de Colonización. ¿Por qué usted defiende tan férreamente que no puede perder esta fuente de recursos? ¿Por qué dice que al revés, que hay que, relanzarlo en pos de una, como dice, revolución? Yo digo que hay que generar una revolución productiva. Una revolución productiva. ¿Cómo es eso? Son 600.000 hectáreas, Emiliano. Vamos a eso enseguida. Es mucho en relación al campo nacional. El ciclo de Arte UI en Perspectiva es una presentación de BMW, el placer de conducir. ¿Sabés, Romina, que todavía no tenemos título para el cuadro en el estudio, no? No tenemos. No recuerden, tenemos. No, me estaba fijando. Un acrílico sobre tela, 130 de base, 100 de altura, del año 2012, de la autora invitada de esta semana, Analía Sandleris. Y les propusimos, como es costumbre, cuando el cuadro no tiene título, que aparezcan ideas. Bueno, en la cuenta de Instagram hay mucho comentario, mucho elogio. Felicitaciones, impresionante carrera. Hay quien dice, parece alumna de Iturria, por ejemplo. Bueno, ¿ves? Entonces, primero,
título no hay, propuesta de título no hay, vamos, activen, pónganse las pilas, necesitamos ideas en ese sentido, pero me quedé pensando en esto, ¿no? Como dice que hay una influencia de Iturria. Sí. Sin embargo, los talleres a los que ella asistió son otros, ¿no? Félix Bernasconi, Nelson Ramos, Guillermo Fernández. Puede ser que haya también algún toque de Iturria, alguna inspiración iturriana. Bueno, lo sabremos mañana cuando venga, cuando esté en la entrevista con Fernando Medina, esa, la de los miércoles, en La Conversación. Los artículos de la rendición de cuentas que crean un fideicomiso para regularizar asentamientos con fondos que corresponden al Instituto Nacional de Colonización están recibiendo reparos dentro del propio oficialismo ahora en la Cámara de Senadores. De hecho, el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, anunció que está buscando apoyos por varios lados para que esa iniciativa no prospere, esa iniciativa que ya tuvo, sí, media sanción en diputados. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Qué papel le asigna el Instituto de Colonización en el futuro cercano de nuestro país? Estamos conversando con Sergio Botana, economista, exintendente de Cerro Largo, hoy senador de la República, Partido Nacional, sector Mejor País. Senador Botana, antes de seguir, capaz que conviene recordar de qué estamos hablando, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Colonización. Se crea en enero de 1948, ley 11.029. A los efectos de esta ley, por colonización se entiende el conjunto de medidas a adoptarse de acuerdo con ella para promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural. Para usted, ¿esta ley está totalmente vigente en el contexto actual? Tal vez hay que hacerle algunas modificaciones. Seguramente hay que adaptarle algunas cosas. Ahora, por algún problema de funcionamiento, uno no puede negar el instrumento. Si fuéramos a hacerlo así, no tendríamos OCE hoy, porque la verdad es que la OCE ha quedado en condiciones paupérrimas. Lo que pierde de saneamiento, su incapacidad de inversión, su desorganización interna. Si fuera por eso, diríamos, bueno, entonces vamos a cerrar la OCE. Yo creo que en este caso lo que tenemos que hacer es hacer las reformas de acuerdo a lo que es la filosofía de creación del instituto, que es una filosofía sabia, y a las realidades del tiempo actual y a las obligaciones que tenemos para con toda esa tierra, que es una obligación con el Uruguay. A ver, empecemos por lo que usted objeta en el Instituto Nacional de Colonización. No está 100% conforme con el funcionamiento por lo que ha dicho. 31 gerencias. Un brutal montaje burocrático. Gerencias que cuando uno mira duplican funciones. Hay que hacer una auditoría sobre la tierra que se compró. Hay que fijar claros criterios para la distribución de las tierras, criterios técnicos, objetivos, criterios inteligentes, que por supuesto tendrán una parte de decisión después de los directores, que por algo se los pone allí para la opción final, porque no todo es mecánico y automático. Ahora, tiene que haber algún tipo de criterios. Hay sindicatos que tienen tierras y no las explotan. ¿Sindicatos? Sí. Allá por la zona mía hay uno. Queda uno solo trabajando. O no sé si trabajando. Tierra que está inexplotada. Me denuncian que hay sociedades rurales que están explotando tierras del instituto. He visto algunas experiencias cooperativas que funcionan con compromiso y altísima calidad de trabajo, y otras que son simples lugares donde hay una persona que lo que hace es recibir ganado de otros, y como si fuera ganado de capitalización en un campo, lo que podría ser cualquier escritorio rural.
Entonces, a esas cosas hay que discutirlas. Me hace acordar al senador Sebastián da Silva, a su colega. No le hago acordar, algunas de las cosas que estoy diciendo son producto de las conversaciones con Sebastián. Se lo digo porque de ellas... cuando estuvo acá en Perspectiva en el mes de julio, en un momento dijo que estaba frustrado con la gestión del Instituto Nacional de Colonización. Hemos pasado secas complicadas y encontramos campos que estaban enchircados porque el instituto no le había dado el tiempo para adjudicarlos. ¿Se parece a algo de lo que usted acaba de señalar? Sí, acá hay mucho. Mire, le voy a decir otra idea del senador da Silva que a mí me encantó. Hay muchos aspirantes a colonos esperando esa oportunidad. No estaría mal que el instituto subsidie, con alguna de estas partidas, subsidie parcialmente algunos arrendamientos para que esa gente pueda acceder a la tierra y pueda producir y trabajar en este país. Ayudarlos. En tanto no les llega la oportunidad de tener una tierra que de futuro puedan comprar, ayudarlos con una parte del arrendamiento para que puedan acceder a la tierra y no se les vayan los años sin poder trabajar y producir y estando asentados en la tierra. A mí me parecería esa una linda fórmula también, esa que propone el senador da Silva. Pero a ver, déjeme entenderla. El Instituto de Colonización entrega tierra a cambio de un arrendamiento a los colonos. ¿Usted está hablando de otra cosa o ustedes están hablando de otra cosa? Lo que hace el instituto hoy es que tiene tierras propias y las entrega a cambio de un arrendamiento. Sí. Que en algunos casos ese arrendamiento debería de ser un poquito mayor y permitir la adquisición de la tierra. O ver alguna fórmula de entregas anuales o cuestiones de ese tipo, porque esto hay que hacerlo coincidir con los ciclos productivos. Pero lo que está proponiendo el senador da Silva es tomar una partida de dinero y que cuando un aspirante a colono tenga una tierra para arrendar, una tierra ajena, por supuesto, una tierra de alguna persona, bueno, se le pueda colaborar con una parte de ese arrendamiento para que esa persona pueda acceder de inmediato a la tierra. Me parece que es una buena manera hasta de ir probando futuros colonos. Me parece que es una manera inteligente de entrada al instituto y de poner gente a trabajar y a producir. En este país el instituto es bueno que siga comprando tierras, que siga cumpliendo esa función. El instituto compró tierras en el inicio, después compró tierras en el gobierno de Pacheco Areco y compró tierras en el gobierno de Mujica. También es cierto que compró tierras en ese periodo porque la plata para comprar esas tierras sale de este impuesto a las transmisiones inmobiliarias. Y como el Uruguay extranjerizó todas sus tierras en ese periodo, entonces hubo mucha plata para que el instituto pudiera comprar tierras. ¿Ahí va un palo para la administración? No va un palo, va una realidad nomás. Es la descripción de una realidad. Hubo más plata para el instituto porque hubo menos tierras para los uruguayos, o porque hubo más venta de tierras, porque el endeudamiento en el Uruguay no se resolvió como debía resolverse, sino que se resolvió con la venta de las tierras de los uruguayos. La tierra se extranjerizó en proporciones que superan seguramente el 50% de la tierra productiva del país, ¿no? Entonces, esa realidad también hizo también que hubiera platas para comprar tierras. Hay que ver qué es lo que se compró y hay que ver cómo se adjudicó. Estas cosas son las que tenemos que ver del instituto. O sea, tenemos que hacer una clara auditoría de las adjudicaciones hechas y fijar criterios objetivos y claros para las nuevas adjudicaciones. Hay que fijar criterios objetivos, hay que fijar una auditoría, sobre las tierras que se compraron y fijar criterios objetivos sobre las tierras que hay que comprar. Hay que comprar equipos de maquinarias para mover la tierra
y hay que generar fondos rotatorios de cortísimo plazo para que esa tierra se pueda poner a trabajar. Esas cosas son imprescindibles, además de eliminar toda esa burocracia injustificable desde mi punto de vista. Así que entonces usted, en estas líneas de acción que maneja con respecto al Instituto de Colonización, empieza por auditoría, dijo. Ese término suena en la oposición antipático, suena a agresión, suena a que se va a revisar lo actuado en el periodo pasado, que también en ese organismo va a haber revisionismo. ¿De eso que está hablando? Bueno, yo creo que si uno hizo las cosas bien, no tiene que temerle a una auditoría, y seguramente si hay una auditoría se escuche el criterio por el que esos suelos, esas tierras se adquirieron, y las razones por las que se adquirieron se las escuche de boca de quienes fueron los responsables de las decisiones. Yo creo que en este sentido no hay por qué tener ningún temor. Lo que hay que tenerle temor es a una sociedad que no controla lo que se hace y a dónde van los fondos públicos. A eso sí hay que tenerle temor. Al buen cuidado y a la revisión permanente de lo actuado no le tiene que tener temor, y mucho menos el que tomó las decisiones con buen criterio. Pero a ver, entonces, si entiendo bien, porque estoy tratando de pasar en limpio, usted está empeñado en salvar estas fuentes de recursos del Instituto de Colonización, las que estaban en riesgo con la disposición de la rendición de cuentas. Esos 25 a 30 millones de dólares de ingresos por año. Pero, al mismo tiempo, anuncia, junto con la preservación de esos ingresos, vamos a reformar el Instituto de Colonización. Ah, sí, hay que ponerlo en un 100% a trabajar. Hay muchas colonias que trabajan y trabajan muy bien. Hay muchos colonos que trabajan y trabajan mucho, y que trabajan de sol a sol, y que se han equipado y que producen y que realmente son un verdadero ejemplo en todo sentido. Hay otros más perezosos, y hay otros que, siendo guapísimos, realmente no tienen los medios con los que mover la tierra. Bueno, tenemos que tener todas esas clasificaciones, y hay que ir premiando la acción de esos que trabajan y ayudar y darles una oportunidad a todos, para que, bueno, los que la aprovechen reciban el premio al futuro también. Esa es una idea suya, eso de cómo hay que reformar y relanzar al Instituto de Colonización. La no solo mía, aparentemente con el senador Da Silva. Sí, con el senador Camí, que además fue el director del instituto, y le hemos charlado con el senador Gandini, le hemos charlado con el senador Amin Nifuri, y la hemos charlado con senadores de otros partidos, y la hemos charlado con los colonos, la hemos charlado mucho con los propios colonos. ¿Lo hablaron en Melo el viernes pasado, por ejemplo? En Melo lo estuvimos conversando el viernes pasado con varios de los colonos que allí estaban. Ahí hay mucha gente que tiene buen sentido en esto. Por supuesto, allí también hay algunas cuestiones filosóficas de discrepancias entre los propios colonos. Hay ideas distintas, por supuesto, y hay criterios que habrá que unificar. Pero ¿y cómo se va a llevar a la práctica esta reestructura del Instituto de Colonización? ¿Quién la va a ejecutar? ¿Cómo se diseña? Más allá de esto que son ideas suyas. Obviamente estas ideas terminan siendo un gran espaldarazo a que la dirección del instituto pueda hacer lo que entendemos es su sueño. Estamos hablando de cosas, de un deber ser, de gente que si está allí es porque se supone que tiene la vocación para estar. Ajá. Que no vino allí a pasar el tiempo. Lo ha hablado con el presidente del instituto, entonces, Julio Cardoso, que es del Partido Nacional como usted. Y Julio es un hombre que tiene estas ideas y mejores ideas. Entonces, bueno, si tiene el respaldo de todos, obviamente que se pondrá a hacer rápidamente
el plan para llegar adelante con estos criterios. Gente para hacerlo no le falta, ¿no? Es como un compromiso, es como un compromiso. Nosotros les preservamos esos ingresos, ustedes se abocan a la reforma. ¿O tiene que haber una ley aparte? ¿Hay disposiciones que deben modificarse en el Parlamento? Pienso que no. No, no es necesario. Pienso que de estas ninguna. Cuando sea imprescindible la ley, se usará la ley, se votará, se debatirá y se votará. Creo que de estas cosas, en esto creo que no es necesario acudir a la ley. Enseguida, en el final de la entrevista, quiero preguntarle, senador Botana, a propósito del concepto mismo del Instituto de Colonización, incluso con algunas preguntas que dejaba planteadas acá en perspectiva hace unos meses el economista Pablo Rosselli, que llamaba la atención sobre el hecho de que allí en ese organismo hay hundidos, digamos, 1.100, 1.200 millones de dólares para llevar a cabo una política que tiene sus puntos discutibles. Me gustaría saber si usted tiene opinión sobre aquel enfoque. Senador Botana, le decía que hay un debate pendiente a propósito del Instituto Nacional de Colonización, capaz que ustedes justamente lo están promoviendo ahora o se está iniciando con estas negociaciones, pero me llamó la atención lo que señaló el año pasado acá en perspectiva en un análisis económico especial Pablo Rosselli de Exante. Él llamaba la atención sobre el patrimonio con el que se maneja el instituto, ¿no? Él decía, asumiendo un valor promedio de $3.000 por hectárea, las tierras propiedad del instituto tendrían un valor de 1.100, 1.200 millones de dólares. Es una cifra formidable, sensiblemente mayor, por ejemplo, que el valor del patrimonio contable de ANCAP. Sobre ANCAP se discute todas las semanas. Sobre el Instituto de Colonización discutimos a veces a propósito de si fulano o mengano vive en el predio, etcétera, señalaba él. ¿Qué dice de esta observación? Lo primero es discrepar con ese concepto de que sea una inversión hundida. Es trabajo nacional, es tierra en manos de uruguayos. No es un regalo tampoco a esos colonos, porque esos colonos lo único que hacen allí es poner trabajo, poner su escaso capitalito y sacar una renta que apenas da para criar su familia en el mejor de los casos. Pero a los efectos señalaba en algún momento, a los efectos de facilitar el acceso a la tierra, subsidiar el arrendamiento, se podría hacer con fórmulas como la que usted manejaba hace un rato, que no requieren tener tierra, no sí, pero mire que el bueno, sea propietario, sí, pero es de bueno la tierra. pero es bueno también que haya tierra en manos de los uruguayos, ¿no? Con esta experiencia que hemos tenido de tanto proceso de extranjerización, es bueno que haya tierra en manos de los uruguayos y es bueno que haya tierra en manos de gente que esté en permanente contacto con la tierra, dueños que vivan allí o vayan todos los días, que estén cerquita, que tengan sus familias vinculadas a la tierra, que no es el caso de los grupos que tienen tierras y que lamentablemente son la vivencia mayor en lo que es el territorio del país hoy, ¿no? Así que aquí hay algunas cuestiones decía, que no deben de ser 1.200 millones de dólares, entre comillas, parados, puestos a disposición de esta política, que podrían destinarse a tantas otras cosas. ¿Quién le dijo que construcción parados? De centros educativos, inversión en centros penitenciarios, en erradicación de asentamientos, decía en aquel análisis. ¿Quién le dijo, ¿no? que parados al economista? Cuando la tierra produce, trabajan los molinos y trabajan las maquinarias y trabajan los talleres y trabajan el transporte, trabajan los camiones y trabaja el puerto y se mueven los laboratorios y se mueven las fábricas que producen envases y se mueven las imprentas y todo se mueve. No solo en ese Uruguay lejano y profundo para muchos, se mueve todo en todos lados.
Entonces, no es que allí haya inmovilidad. Hay muchas colonias que producen mucha leche, que producen caña de azúcar, que producen muy distintos tipos de cultivos, que tienen invernáculos. Hay muchísimo trabajo y preciosas experiencias. Queremos que se totalice esa experiencia, que sea contributivo para todos, para todos. Pero estaba planteada la pregunta. Estamos hablando también de una tierra que es importante, pero que no llega al 4 o 5% de la superficie productiva del Uruguay, ¿no? Bueno, de todos modos, estaba planteada la pregunta de si 1.200 millones de dólares inmovilizados para una política que tiene como destinatarias a 5.000 personas. Es una ecuación lógica. ¿Pero por qué están hechas las cuentas a propósito de ese proceso? ¿Por qué a 5.000? Porque son los colonos. Pero mire que, como le dije, si el colono produce, se mueve el taller mecánico y se mueve el camionero y se carga bolsas en el molino y se trabaja en el laboratorio que no está en esos pueblos, que está aquí en la capital de la República por lo general, y se mueve el puerto y se mueve lo administrativo y lo financiero y se mueve el país. O sea que no es el directamente afectado. Como ANCAP, bueno, que ahora, lo que pasa es que ahora estamos en un criterio nuevo en esta sociedad. Parece que la ANCAP fuera de los funcionarios de ANCAP, parece que la UTE fuera de los funcionarios de UTE, parece que la salud fuera de los médicos y la educación de los gremios de la educación. ¿Criterio nuevo? Realidad, ¿desde cuándo ese criterio? Yo creo que es el que ha venido ganando espacio. ¿Quién dirige la educación? Un día, para respetar las autonomías, se le entregamos a los educadores, pero terminó en manos de los gremios de la educación. La salud en manos de quién está, de las corporaciones médicas. La seguridad en manos de quién está en este país. Está en manos de la propia policía. Antes había un referente local, vínculo entre la sociedad y la policía. Ahora hasta cambiamos de jefe entre distintos departamentos, ni siquiera tienen que ser del propio departamento. Y no podemos hacer las reformas en los combustibles porque se ven afectados los dueños de la ANCAP, que son sus funcionarios. Bueno, yo creo que si es más barato traer el combustible de por ahí, es más caro que producirlo, que refinarlo acá, hay que traerlo, porque después de todo tampoco esta es una cosa que estemos defendiendo, ninguna cosa que sea creación de la democracia. Esto de la obligación del monopolio a la refinación fue una cosa de la dictadura del año 74, ¿no? Se me fue lejos. Pues, ¿cómo se vincula todo esto que está planteando con lo que discutíamos? Se vincula en el hecho de que no se puede ver a los sistemas en sí mismos. Hay que ver, cuando hablamos de los combustibles, de los subsidios que tienen, de los subsidios cruzados, de esto, del otro, hay que verlo en cuanto nos afectan a todos los uruguayos. Bueno, el hecho de que la tierra tenga uruguayos en ella es buena cosa para todos. De que la tierra tenga gente en el territorio es buena cosa para todos. De que haya uruguayos dueños de las tierras, aunque sean parcelas chicas, es buena cosa para todos. Pero eso además no solo da trabajo a esas personas que producen directamente en la tierra, da trabajo a muchísimos uruguayos más. En ese sentido estoy hablando. Yo le planteaba estas objeciones porque son como una línea muy frontal, muy provocativa para discutir el Instituto de Colonización. Es un análisis inteligente como todos los de Pablo Rosselli. Simplemente lo mencionaba como una forma de discutirlo. Y altamente provocativo, además. A mí me parece un preciosísimo planteo que además es el que debe desatar estas cuestiones que debemos discutir sobre este país. Hay varias cosas para ver cuál es el verdadero valor que aportan. Los que somos del interior de la República, vemos algunas cosas con altísima preocupación. Los problemas de la ANEP se solucionan cerrando escuelas rurales.
los problemas de Antel se solucionan cerrando las cabinas rurales de los pueblitos de la campaña. Los problemas del sistema judicial se solucionan cerrando los juzgados de paz del interior de la República, de los pueblos. Los problemas de la salud se solucionan quitándole funciones a los hospitales. Bueno, ya en los hospitales de las ciudades pequeñas no nacen niños, se han transformado en policlínicas grandotas y vacías. Entonces, sinceramente que hay un país ahora para solucionar este tema del asentamiento, que como usted dijo es un problema especialmente metropolitano, le echamos mano también a los recursos de la inmovilización del trabajo. Entonces, acá hay cosas que hay que ver. Mire el Banco República cuando le solucionaron todos los problemas financieros del banco, ¿cuál fue la solución? Cerrar 3 días las sucursales de la campaña o de los pueblos de la campaña. ¿Y qué pasó con eso? Se terminó el gerente aquel, que era el vecino, pero que era el asesor de todos, y se terminó el servicio bancario. ¿Y cuál es el mensaje para un pueblo que ya no tiene ni banco, ni escuela, ni juzgado, ni hospital? El mensaje es, mire, lo que ustedes producen no justifica nada, no sirven para nada y no aportan nada. ¿Cuál es el aliento a alguien a ir allí, a invertir allí, a seguir allí? Eso también es una cosa que sumémosle a este análisis de Pablo Rosselli. A mí me gustaría discutir también sobre la refinería de ANCAP, cuáles son los beneficios que me produce, cuál es el costo de esa refinería, cuánto cuesta esa refinería y cuál es el beneficio o la pérdida que le está produciendo al país. Hay que ver esas cosas. En síntesis, entonces, usted dice, el Instituto de Colonización no debe perder recursos, hay que reformarlo, sí, hay que dotarlo de mayor eficiencia, hay que corregirle patologías que tiene, pero sirve, continúa vigente, y a partir de él hay que hacer una revolución productiva. En 2 palabras, ¿de qué está hablando? ¿Qué es eso de la revolución productiva? Yo quiero mover toda esa tierra, producir más carne, producir más leche, producir más granos, producir más comida. Hay que producir más frutas y más verduras, techarlas más en invernáculos. Allí hay que tener con qué mover esa tierra. Le tenemos fe al conocimiento y a la voluntad de trabajo de esos colonos. Que den la prueba también, que sea esto un examen, porque tampoco tiene que ser ningún regalo. Si a alguien en el país le da esa oportunidad, bueno, que la aproveche. Y si no la aprovecha, también tenemos que tener criterios objetivos y claros para decirle, hasta luego señor, y que venga otro con ganas de trabajar, con ganas de producir y con eso sí, le tengo que dar algún medio, y con esto tengo los medios. Senador Sergio Botana, le agradezco que haya venido por acá, volvemos a conversar de estos temas a ver cómo continúan en el debate político. Muchísimas gracias por esta completa revisión del tema. Ya seguimos, ya continuamos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva.